tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se le escucha, director. Muy bien, muy buenas tardes. Siendo las, siendo las 12:55, entonces vamos a empezar. Bien, yo quisiera que ahora por la tarde nosotros vamos a trabajar un poco el tema que dijimos por la mañana en cuanto a lo que significa este progreso y lucha y las confesiones de la iglesia, en el sentido de que el gnosticismo tenía una interacción muy fuerte con el cristianismo, en el sentido, no interacción propiamente dicha, sino que era un manifiesto que se daba y que en una u otra forma el tema es que la iglesia comenzó a sufrir una serie de situaciones diferenciadas de doctrina, y eso creó toda una situación eh, de conflicto, pero por otro lado la afirmó más en cuanto a lo que la iglesia cree y confiesa. Entonces, ustedes han visto que en cuanto al capítulo número 3 de Progreso y Lucha, sale el tema de los gnósticos, y hemos dicho la literatura gnóstica y todo lo que ello significaba. ¿Alguien ha leído ese libro de El Evangelio de Judas? ¿Aló? ¿De la Biblia? No. Correcto, hay la epístola de Judas antes de Apocalipsis. No, hay un texto gnóstico que habla del Evangelio de Judas. También hay otro texto que se titula El Evangelio de Pedro. Y uno trata de entender qué es eso, y lo que uno se puede dar cuenta es que en esa época, definitivamente estamos hablando del siglo I y siglo II, la iglesia, siglo II sobre todo, la iglesia comenzó a tener mucha oposición y conflicto, no conflicto propiamente dicho, sino que se afirmaban doctrinas que, como dije hace un momento, no podían ser, no eran, o sea, perdón, corrijo lo que digo. Se hacía una serie de declaraciones, y esto cuestionaba la enseñanza y la doctrina cristiana de la iglesia. Por ejemplo, les mencioné hace un momento cuál era la característica típica esencial, lo más concreto del gnosticismo. ¿Alguien lo puede repetir? No sé si recuerdan lo que dije casi al final. ¿Qué sostenía el gnosticismo con respecto a la materia? Lo dije faltando unos minutos antes de terminar, ¿recuerda? A ver, vamos. Sí, se acuerda. ¿Qué fue? La materia es... Es mala. Correcto, la materia es mala. Entonces, como la materia es mala, definitivamente con respecto a la encarnación de Cristo, Cristo debió encarnarse. La materia es mala, entonces Cristo sería un hombre malo, y eso contradecía la declaración de la doctrina cristiana. Entonces ahí entró un conflicto, y justamente la iglesia comienza a formular sus confesiones, sus declaraciones de fe, para que en esa confesionalidad la iglesia se afirme, en esa confesionalidad la iglesia recuerde qué cree y lo promueva, de tal manera de que en ese sentido cada una de las manifestaciones religiosas que podrían haber o se podrían dar en la iglesia, definitivamente haya esa certeza de que la iglesia declaraba y confesaba sus creencias, por un lado, pero por otro lado también la iglesia tenía que cuidar que la gente no confundiera la doctrina, y entonces esas confesiones cumplen una labor de afianzar la fe, una labor de defensa de la fe, y una función, una función de que la gente pudiera interactuar con diferentes opiniones al respecto. Por ejemplo, hoy día, ¿alguien me podría dar un ejemplo de lo que hoy día sería la enseñanza cristiana frente al sistema de pensamiento contemporáneo? Hay una filosofía que hoy día campea en el mundo. ¿Cuál es? Hay un paradigma. ¿Cuál es? Una filosofía ¿no? Es una cosmovisión. El post-modern
posmodernismo. El posmodernismo afirma, entre otras cosas, que todo lo que hay es la realidad concreta. ¡Oh, qué maravilla! El punto es que no hay cosas más allá de lo que nosotros vemos y percibimos. Entonces, todo lo que hay aquí es algo que nosotros tenemos y en función de ello nos afirmamos. Entonces, no existe tal cosa como los absolutos. En otras palabras, no existen las cosas referidas a las divinidades. No existe ese tipo de cosas que se llaman Dios. No existen esas cosas como se llaman verdad. Entonces, el posmodernismo afirma de que no hay absolutos. Y si no hay absolutos, no hay Dios. Y si no hay absolutos, no hay moral. Y si no hay absolutos, el hombre debe comportarse como mejor le parece y quiere. Si el hombre se siente un animal, el hombre es un animal. Yo vi un video sobre esto hace unos meses atrás y pasaron a la mujer caballo, el hombre oso, el adulto bebé y gente en Alemania, gente en Europa que afirmaba una posición y la asumía como parte de su vida. Me impactó mucho lo de la mujer caballo. Ella su indumentaria era como un caballo, bueno, en este caso diríamos como una yegua. Ella tenía sus cosas por aquí y todo arreglado. No se había pasado un fierro por la boca, porque usted sabe que los caballos para sujetarlos, entonces tienen ese sujetador para dominar, para que el jinete domine, ¿no? Pero ella se sentía muy cómoda y ella vivía, tenía su casa, pero tenía al costado un establo y ella vivía en ese establo. Y su casa era una cuestión que iba a vivir cuando ella se sentía ya libre de cosas y quería estar como humana. Pero después ella asumía un rol de un animal. Después el hombre que quería ser una niña y que tenía 53 años, tenía su familia, pero él en determinados momentos asumía ser una niña de 9 años. Ponía sus trencitas, sus cachitos, su vestidito de niña y todas esas cosas. Entonces, ¿eso encaja en el mundo postmoderno? Sí. Ahora, cerrando paréntesis, volvemos a nuestro tema. El gnosticismo, con su filosofía de pensamiento, comenzó a cuestionar la realidad de la palabra de Dios y comenzó a desafiar a la iglesia a que tenga respuestas objetivas con respecto a su creencia. Eso quiere decir que la iglesia en realidad tuvo que tener una apologética. ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra apologética? ¿Aló? ¿Alguien me puede decir qué significa? Es una persona de la cual defiende las enseñanzas, creo, de Cristo. Ok, la apologética, la raíz de la palabra La defensa, creo. correcto, es poner en defensa de, y eso es algo que en realidad en la iglesia se ha dado, y entonces la iglesia tenía que hacer defensa de la fe. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el gnosticismo comenzó a afirmar que la materia era mala, por tanto la encarnación de Cristo no podía ser, la iglesia comienza a reunirse, los obispos comienzan a reunirse, los clérigos comienzan a reunirse, los ancianos, la iglesia comienza a buscar una definición, no definición, sino una concreción de su doctrina para enseñar, adoctrinar a los creyentes. Entonces, ahí podemos ver que en el siglo número 2, también el 3, la iglesia sufre persecución, pero también la iglesia sufre oposición en cuanto a su creencia, su doctrina y su enseñanza. Entonces, fue cuestionada la encarnación de Cristo, fue cuestionada la Trinidad, y vamos a ver en el otro capítulo, en este no. Entonces, una respuesta que la iglesia tiene frente a esta realidad es que la iglesia construye y define una declaración de fe llamada el credo. Y el credo no es sino, está diciendo yo creo. ¿Y qué cree?
Y entonces viene el famoso credo apostólico. Y yo les pedí en la semana pasada que ustedes pudieran revisarlo y si podrían separarlo, podrían repasarlo, perdón, en buena hora porque hay una serie de afirmaciones ahí que son importantes considerarlas como tal, de tal manera que cada uno de ustedes puede más o menos afirmarse, revisar y manifestar su acuerdo, su discrepancia, pero bueno, es cuestión de considerarla como tal. ¿Alguno de ustedes sabe el credo apostólico? A ver, voy a leer una partecita. Ustedes lo tienen en digital, yo lo tengo acá en impreso. En la página 29 de su texto, aquí dice, voy a leer esta partecita, ¿ya? Dice, luego, para poner término a las discusiones con los gnósticos de la iglesia, perdón, voy a poner, leo otra vez. Luego, para poner término a las discusiones con los gnósticos de la iglesia, estableció que los obispos, y especialmente el obispo de Roma, fuesen la fuente de la verdad no escrita y el Nuevo Testamento la escrita. La verdad misma se estableció en un credo, de latín credo, que significa yo creo. Entonces dice, el credo de los apóstoles comienza en latín así, credo in Deum omnipotentem. Entonces, estas mismas palabras y el credo rezan así, o sea, dice así. Y está ahí en su texto digital que cada uno de ustedes lo ha recibido. Y entonces dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. El autor en el texto pone entre corchetes, y aquí le muestro, el autor en el texto entre corchetes pone, los gnósticos decían que la tierra era mala y el Dios Padre no la había hecho. Se niega la encarnación de Cristo, se niega la creación de Dios, se comenzaba a negar muchas afirmaciones, muchas realidades de lo que el cristianismo sostenía, de tal manera de que era necesario ese credo afirmarlo para enseñarlo, para difundirlo y para la defensa de la fe cristiana. ¿Alguno de ustedes sabe el credo apostólico y lo quisiera recitar? Y yo le pedí que lo practicara, que lo repasara de tal manera de que hoy día podríamos chequearlo. ¿Alguien lo ha repasado en la casa? ¿Lo ha revisado? No todos a la vez. ¿Alguno de ustedes me puede decir, por favor? ¿Alguien quiere recitarlo? Wesley, Gabriela, Fabricio, Samira, Valeria, señor Jeremy, bienvenido. ¿Alguien quiere recitarlo el credo apostólico? Alguien puede contestar si quiera porque veo un silencio, tengo un silencio sepulcral. Por ahí, ¿quién? Mical, a ver, vamos, Mical. ¿Lo sabe? No lo sé, pero... Director. Dígame. No me acuerdo muy bien, pero viendo la letra yo sí lo puedo recitar. A ver, vamos. Ya, acá dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y estando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ok. Señorita Valeria, ¿usted lo ha leído o usted lo ha recitado? Bueno, lo he leído porque, o sea, me lo sabía, pero no me acordaba muy bien la letra.
Es Ya. que en los colegios nacionales mayormente hacemos el credo apostólico con Ujú. otras, con el Padre Nuestro y de la Virgen María. Correcto. A ver, mire, yo voy a darle la oportunidad a aquellos que quieran tener una nota complementaria a las notas que ya están acumulando. Si quieren hacer esta recitación del Padre Nuestro, del Credo Apostólico, háganlo. Por otro lado, también, si quiere hacer una recitación del Padre Nuestro, según el Evangelio, háganlo. Y algo debo decirle, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, yo les comenté la clase pasada. En los escritos antiguos de la Iglesia Apostólica, se sabe que en los años 60, en los años 70, esa parte referida a la encarnación de Cristo, eso, en el versículo 16 específicamente, el misterio de la piedad, la iglesia repetía esa afirmación que Pablo, cuando le escribe a Timoteo en esta epístola, recita, ¿no? El grande es el misterio de la piedad. Y justamente habla de Jesucristo, que se encarnó, que se hizo hombre, que fue glorificado, exaltado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir aquí, como su compañera Valeria lo ha hecho, la iglesia enseñaba, la iglesia ejercitaba a la membresía, a los feligreses, a los creyentes, a los comulgantes, a los miembros de la iglesia, el nombre que sea, para que ellos pudiesen aprender y tener fijo qué cree la iglesia. ¿Ok? A ver, acá le voy a mostrar. No sé si pueden leer desde ahí. A ver, le pediré a quién, a Wesley. Wesley, ¿puede leer el título de este libro? Wesley, ya se fue a dormir. Cristo en el credo. Víctor, A ver, ¿qué dice? Cristo en el credo. Ok, ¿Se me escucha? ahora le escucho perfecto. Este Ya. pequeño panfletito que tiene 85 páginas, justamente analiza cada palabra, cada frase del credo. Entonces, yo voy a poner esto en la dirección para ustedes, así como puse el video de Francis Schaeffer, lo puedan tener y hay afirmaciones como que nos parece, hey, un momento, yo no creo eso, un momentito. Vamos a analizarlo y vamos a ver si recoge la enseñanza bíblica o es invento de alguien que por ahí se lo ha inventado y que entonces yo no tengo por qué repetirlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les había pedido a cada uno de ustedes que pueda revisar el video de Francis Schaeffer. ¿Me recuerda que les pedí en la mañana? ¿Aló? En la mañana, recuerda que le pedí que pueda ver el video. Es un video muy corto, en realidad, 24 minutos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de llegar a ese documento en este momento y vamos a tratar de referir bueno, cuál es su contenido. ¿Alguno de ustedes ha visto ese video? Sí. A ver, ¿quién lo ha visto? Señorita Wesley, ¿quién más? A ver, levanten manitos para ver quién más ha visto. Manitos, para ver manitos. Pueden marcar su manito ahí, entonces yo ya... a ver, ¿puede poner su manito? No veo su manito. Ah, sí, ahí veo una mano. Ahí veo dos manos. A ver, vamos. Era un video pequeño, no es un video, wow, qué bárbaro, ganó el Oscar. No. Es un video académico para gente pensante. Entonces, a ver, Jeremy, ¿ha visto el video? Mical, Abigail, hay que ver ese video porque vamos a analizarlo. Y creo que ya en marzo les había pedido, o primera semana de abril. A ver, voy a pedirle a la señorita Valeria. A ver, Valeria, ¿nos puede dar una idea global de qué trata ese video de la era romana de Francis Schaeffer cuando dice cómo debemos vivir? ¿Cómo se llama?
Director, sinceramente no No se lo he acuerda. visto. No, bueno, o sea, vi unos pequeños minutos, será porque más me concentré en leer el capítulo. El capítulo 3. Ya. Ok, gracias por su sinceridad. Señorita Wesley. ¿Me escucha, director? Sí, le escucho perfectamente. Ya. A ver, habla de la persecución a los cristianos. También hay una parte en la que habla sobre unas bases que tienen los cristianos y las bases que tienen los romanos. Habla también sobre, usted mencionó lo de Pompeya en la mañana. Sí. Ya, ¿qué más menciona? El puentecito. Habla de, Siga, ajá, siga, del siga, puente, siga. habla sobre, a ver, que tiene unas bases y si el puente es bueno, tiene unas buenas bases sedimentadas y no sé, no me acuerdo bien, pero ya habla de eso. El puente está ahí como referencia. Ya, pero ¿qué nos quiere enseñar? A ver, voy a ayudarle con lo del puente. Francis Gracias. Schaeffer dice que así como un puente puede ser construido y esas estructuras, esas bases que la sostienen, son fuertes, entonces todo lo que pase encima no habrá problema. Pero él dice que a ese puente construido le ponemos un peso excesivo a lo que el puente resista, ¿qué va a pasar con ese puente? Se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Y él dice Ajá. que así fue con Roma. Estaba basado en las divinidades romanas, estaba basado en la fuerza de Roma, estaba basado en todo lo que Roma creía y hacía. Pero realmente las necesidades, las demandas, la vivencia en sí del pueblo como tal, fue tan fuerte, fue tan abrumador, que tumbaron el puente. En otras palabras, Roma cayó. Y Sí, todos cayó. sabemos que Roma en realidad cayó por la corrupción que tenía. Un imperio poderosísimo. Siempre se hablaba de Roma la eterna, ¿no? Que nunca iba a dejar de ser porque es wow. Pero duró mucho tiempo, pero Roma también cayó. Ahora, entonces, la figura del puente es para mostrarnos que podemos construir nosotros como seres humanos muchas cosas, pero depende de los cimientos que demos a eso para que pueda resistir a todos los embates que nos toquen. Y definitivamente, si los problemas son más grandes que nuestras convicciones, o más grandes o más fuertes que nuestros cimientos, esos problemas a nosotros nos van a aplastar. Es interesante la figura del puente. A ver, señorita Wesley, ¿qué más se acuerda? Ya, habla de los circos donde iban y los cristianos los dejaban ahí con los leones, las fieras, para que los destrozaran. Y también nos comentan nos comentan lo que ya comentamos en clase, que es que los cristianos no hacían ciertas cosas porque iba en contra de lo que ellos creían. Ok. Wesley, ¿cuál es la esencia de ese capítulo 1? A ver si tratamos de rescatar lo que el capítulo 1 tiene. Voy a preguntar al resto. El resto, escucha, por favor, porque necesito que participen. Vamos. La esencia del video. ¿Qué me quiere decir ese capítulo 1, el autor? Y ya lo hemos abordado en parte. Sí, sí. La esencia del video. O sea, ¿qué me quiere enseñar a mí ese capítulo 1? No lo había pensado de esa manera. Mire, yo le pido, chicos, ustedes ya están en cuarta secundaria y ya tienen, o sea, el desarrollo lógico, el relacionar las cosas con lógica ya está en la habilidad de ustedes, o sea, ya están ustedes en esa posibilidad, en esa capacidad. Les pediría que haga un esfuerzo de relacionar cosas, ¿sí? El puentecito que aludió su compañera Wesley. Lo que el autor nos quiere mostrar es que la era romana nos muestra el poderío militar, la fuerza
y el aporte que tuvo Roma a la cultura, a la civilización en general. Y nosotros hoy día, estamos 20 siglos después, tenemos todavía ese legado de Roma. Para entender el mundo occidental uno tiene que ir a Roma. Pero Roma, recuerda que hubo otro imperio muy grande que estuvo antes que Roma, fue los griegos, el helenismo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el helenismo continúa en el Imperio Romano y en su filosofía de vida humana, porque el helenismo como sistema de pensamiento siempre había la comprensión de que hay una presencia del bien y hay una presencia del mal. Pero finalmente el bien siempre vence al mal. Eso le suena a los superhéroes, a ese tipo de películas que hay. Ya, entonces la idea un poco es que concebimos el mundo a partir de ese sistema de pensamiento. Y eso también lo hemos llevado al aspecto religioso. Escucha, por favor, porque yo sé que aquí hay varias gente que se afirma en el cristianismo, sea la confesionalidad católica romana, sea la confesionalidad evangélica, pero se afirma ahí. Escuche, por favor. Entonces, lo que el autor nos dice es, así como Roma era tan poderosa y tremendamente conquistadora, porque era terrible Roma, pero Roma como tal construye todo un sistema jurídico, porque aporta mucho para el derecho romano, no hemos escuchado el derecho romano, el derecho, las leyes, mucho para el aspecto de la política, mucho sobre asuntos estratégicos militares. Roma era muy grande, muy fuerte, pero en la medida que Roma fue creciendo, también sus demandas y sus exigencias de su imperio también fueron creciendo. Por ejemplo, mire, paréntesis, hoy día mucha gente está yendo a la provincia, ¿visto? Esta mañana vi unos minutos, no sé en qué comunidad aquí en Lima, estaban reunidos como 70 personas y querían irse quieren ir a su tierra, a la provincia. Entonces el gobierno les está ayudando y el gobierno los toma, este grupo humano de peruanos, los pone en un bus o en un avión, los lleva a su lugar de origen, ahí se van a un hotel, están en cuarentena y después estas personas salen en los términos que ya se tiene registrado si están infectados o no. Es un mecanismo de control. El Estado hasta ahora eso puede hacer. Ya son varios miles de personas que están haciendo eso. ¿Cuánto tiempo más podría el Estado hacer esto? No lo sabemos. Pero ya son como 60.000 personas que están regresando al interior del país. Entonces el gobierno responde a esa necesidad del pueblo y los atiende. Pero vamos a seguir así 3 meses más, medio año más, un mes más. El presidente solamente se va a encargar de la pandemia y la economía y la industria, de los tratados, los convenios y el problema de esto y otras cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy día el gobierno puede y lo hace. Entonces, cierro paréntesis. Igual era Roma. Roma también era lo mismo. Pero en la medida que Roma comienza a crecer, hay un problema ahí. Y el problema es que Roma comienza a normar y a quedar en su sistema como tal. Pero tanto creció, que los cimientos, y ahí viene el puente, la idea del puente, que los cimientos que ellos habían puesto, ¿cuáles eran? Roma se funda y se consolida como un imperio cuyo centro y cuya base es el emperador, cuyo soporte fuerte es el Senado, y cuyas leyes deben normar y regir al imperio. Pero ya había mucha corrupción en Roma. Y por aquí comienza a partirse, la próxima semana vamos a ver el caso de Constantino. Constantino es un emperador que ya no persigue a la iglesia, que ya lo hemos escuchado en parte hoy día. Constantino se da cuenta que por más que sus antecesores han querido eliminar el cristianismo, no han podido, el cristianismo ha crecido, se ha expandido por todo el territorio romano y más allá del territorio romano. Entonces él ya lo vio políticamente, eso dijo, oye, espérate un ratito. Si los cristianos son más grandes que el imperio,
Oye, pues entonces, ¿por qué no nos aliamos con los cristianos? Y se declara cristiano al imperio. Entonces la pregunta es, ¿qué quiso hacer Constantino? Consolidar su poder. Todavía él está con la ilusión, con la esperanza que Roma no puede morir y usa el cristianismo para un fin particular. Y ese es otro tema que en otro momento lo vamos a estudiar, pero ahí está. Ya Roma tiene problemas, ya no puede resolver sus dificultades. Y llega un momento en que verdaderamente ya no puede. ¿Y qué pasa con Roma? Se parte, ¿no? Y vienen las divisiones por aquí, vienen las divisiones por acá. Entonces, lo que el video me muestra es que en la era romana, siendo el imperio tan poderoso, teniendo un sistema tan bueno que al comienzo establece, pero no lo puede desarrollar para responder a la demanda de todo su imperio, al contrario, se alimenta de corrupción, se alimenta de injusticia, se alimenta de violencia, el imperio cayó. Entonces la era romana, humanamente como Grecia, antiguamente como Egipto, nos muestran que los poderes políticos llegan a tener un poder y una expansión tal que son fuertes y poderosísimos. Pero las demandas de su territorio, las demandas de su reinado exigen atención a las cosas que están y requieren atención, que están ahí y requieren atención. Entonces el problema cuál es, cuando ya no se responde a las necesidades, entonces comienzan las quejas, las críticas, los reclamos y por aquí y por allá, las revueltas, las manifestaciones, se hace constante, la economía no comienza a responder, comienzan a haber desequilibrios y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y qué pasa con ese poder? Se cae. Entonces, el autor nos quiere mostrar eso. ¿Cuáles son los cimientos que ayudarían a una nación a sostenerse y a establecerse como tal? Entonces, alumnos, yo les pediría, por favor, les pediría sinceramente que recojan la información del capítulo 1, la información del capítulo 2 y la información del capítulo 3. Y esos 3 capítulos, que ya, por favor, voy a poner ahora en el modo una fecha límite para la presentación, porque ya hay varios que sí han cumplido, pero hay otro grupo que no ha cumplido. Entonces, por favor, pero al margen de las tareas, para que usted aprenda, la idea es que usted, leyendo el texto, esos 3 capítulos, tiene una impresión más o menos cómo es el tema. Pero cuando usted toma el video, que es por otro autor, le hace ver algunas cosas que el autor Baton no nos muestra o no nos presenta, pero que es complementario a lo que él nos dice. Entonces usted, por el video, tiene una idea un poco más completa con lo del texto y su percepción de la realidad es interesante. Entonces, quiero adelantarle ya desde hoy día. La evaluación que vamos a tener la otra semana, por favor escuche, consiste en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Debe saber cuáles son los temas principales, su mapita conceptual, ¿cierto? Y ya. Pero también vamos a ver lo que el libro nos dice, perdón, el video también nos refiere. Y es interesante porque las dos informaciones se complementan. Entonces yo le quiero decir que estudiar la historia de la iglesia en realidad es estudiar la filosofía humana, porque responde a una forma de pensar. Si yo construyo un imperio con la fuerza militar, vale. Y hay un tiempo de crecimiento, de desarrollo. Pero no solamente es poderío y fuerza militar. También tiene que haber consideraciones en cuanto a la persona. Y Roma lo hizo, el derecho romano. O sea, ha aportado mucho, muchísimo. ¿Qué más? La moral. La falta de moral a Roma la tumbó. ¿No ha visto usted, y usted va a comenzar a ver en su curso de historia, que regímenes totalitarios, etcétera, etcétera, de los que hayan sido, cuando ha entrado la corrupción, lo carcome, lo corroe y se cae? Entonces, eso mire usted en su propia patria, en su propio país, en su propia nación. No muchos años. A ver, mire al Perú 30 años atrás, o 20 años atrás.
nos damos cuenta que en nuestro país, presidentes del año 2000, arrestados. Del siguiente 5 años, arrestados. Y de los 5 últimos presidentes, 4 están con acusaciones serias y severas, de los cuales 2 o 3 están arrestados. 2. Bueno, uno que se dice que ha muerto, ¿no? Entonces el tema es, ¿cómo puede ser que sus mandatarios de una nación todos estén metidos en corrupción? Todos. El país se dice que es un mendigo sentado en un banco de oro. Tenemos recursos impresionantes. ¿Y por qué somos un país que todavía está en la pobreza? De ignorancia, director. Ignorancia, y también es falta de moral. Porque yo conozco gente, con todo el respeto que se refiere y mi admiración para ellos. Yo conozco gente del Ande peruano que no sabe leer y escribir, pero es gente con una moral intachable, gente honesta, trabajadora, responsable, eficiente, y todo lo que está a su cargo, bien hecho. Entonces, puedo ser muy bien instruido, pero si no tengo moral, verdaderamente lo que he construido se cae. Entonces, pensemos, la educación es importantísima, por supuesto que sí. Chicos, tienen que dejarse de cosas y tienen que estudiar, no, lean. Para que no le cuenten novelas, lea, constantemente lea. Infórmense, vean la televisión, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo el coronavirus por acá? ¿Y acá por qué no? ¿Y por qué acá? Hoy acá han gastado 2.000 millones, han gastado 2.000 millones, pero acá han hecho 3 veces lo que han hecho acá. ¿Por qué? Las condiciones geográficas, sí. Ya. Y ya se renuncia por aquí un ministro porque ha habido corrupción. Oye, ¿qué? Una empresa que vendía llantas sale vendiendo comida. Y cada plato 80 soles. ¿Qué? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y no es gente ignorante, gente instruida, pero no hay moral. Entonces, la moral exige del ser humano, así pienso, así creo, así actúo. Entonces, si no hay moral, usted puede construir cosas muy buenas. Al comienzo, ¡wow! ¡Qué excelente, extraordinario! Pero como eso tiende a crecer, ya las demandas son mayores, y si el puente no tiene buenas columnas, ¿qué dice el autor? Se cae. Y Roma cayó. O sea, siempre, no sé si ustedes habrán escuchado, pero busquen la literatura, Roma la eterna. A nadie se le ocurrió en su sano juicio pensar que Roma iba a caer. No, olvídate, Roma es lo máximo. Y Roma cayó. Lo que se pensaba de Grecia y lo que se pensaba de Egipto. La historia de las civilizaciones nos muestra eso. Pero dejemos eso ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pedirle, por favor, a las alumnas, felicito a aquellos alumnos que han cumplido leal y fielmente con sus compromisos académicos, hágalo, por favor, oportunamente. Van a leer su capítulo 1, 2 y 3 y van a ver este video. Y en el capítulo 1, 2 y 3 tiene que tener sus mapas conceptuales. Si no los ha hecho, hágalos ya, porque tiene que presentarlos definitivamente. Te ayuda a entender las cosas para desarrollar su pensamiento lógico, para desarrollar su pensamiento crítico, para decir por qué sí, por qué no. Por otro lado, director, ¿sí? Queda como tarea hacer mapa del capítulo 3. El mapa conceptual. Del capítulo 3. Del capítulo 3, sí. Lo puse en la diapositiva por la mañana, pero no me detuve. Y me queda ya 1 minuto. Entonces, mire, por favor, chicos. Les pido, por favor, que terminen la lectura del capítulo 1, 2 y 3, sus mapas conceptuales, y no se olviden, porque comienza el pedido resumen, ¿se acuerda? Y síntesis del capítulo 1 también y del 2. Del 3 ya no, del capítulo 3 solamente ya pido mapa conceptual. Entonces, ese video revíselo, porque una pregunta va a ser, en términos de la lectura y en términos de los videos, ¿cuál es su reflexión para nosotros? Y tenemos muchas relaciones que hay, muchas cosas. Yo le pido, porque ya se quedan 20 segundos, yo le pido que haga un esfuerzo por leer, por estructurar y presentar sus trabajos, porque es muy útil y muy necesario. Y verdaderamente ese video de Francis Schaeffer es complementario a nuestro texto de 20.
Y ahí no vamos a quedar, no vamos a avanzar más porque este semestre ha sido muy accidentado.